Queremos hacer referencia el día de hoy al tema de lo que fueron las medidas económicas o los anuncios económicos que hizo el gobierno esta semana, porque nos parece importante el poder plantear temas concretos. Uno vio la intervención del gobierno y eso era una cuestión que no tenía ni pies ni cabeza, ni había nada que tuviera que ver con la realidad de los venezolanos, y por eso nosotros el día de hoy pensamos que lo que estábamos esperando nosotros, que era fundamentalmente que se anunciara cómo el gobierno iba a recortar gastos para que se apretara el cinturón el gobierno, y al mismo tiempo cómo el gobierno iba a garantizar que se pudiera generar empleo en Venezuela de manera estable y empleo digno y con salario como lo merecen los venezolanos. La verdad es que no lo vimos por ningún lado. Yo creo que estamos lamentablemente hoy más que nunca siendo un país no que vive del petróleo, que eso podría ser una opción, sino que vive del precio del petróleo, y que lo que estás esperando es ver cómo logramos tener un poquito más de petróleo para continuar la fiesta y entonces seguir con la borrachera y no afrontar el tema real de la economía, que es cómo lograr mayor producción, mayor progreso, mayor empleo, que es lo que quieren los venezolanos. Y por eso, el día de hoy nosotros tenemos una propuesta concreta que nos parece que es la justa y la que merece el pueblo venezolano. En marzo de este año, cuando se tomaron las primeras medidas económicas que las anunció el presidente, se dijo que había que recortar el gasto porque el precio del petróleo había caído, y se calculó que el precio del petróleo este año iba a ser de $40. La realidad es que el precio del petróleo no ha sido de $40. El precio del petróleo ha llegado este año, afortunadamente, a casi $55 en promedio. Entonces el gobierno nos dijo, como el precio del petróleo cayó a $40, nosotros entonces tenemos que subirle el IVA a los venezolanos y hacer que sean los venezolanos quienes paguen la cuenta de la crisis. Bueno, nosotros tenemos una propuesta concreta al día de hoy, y es que como el petróleo no tuvo precio de $40, sino $15 más, $55 más o menos, nuestra propuesta es que se baje el IVA que se nos subió y se nos clavó en marzo, que se le subió un tercio, de 9 puntos a 12 puntos, que se le baje al pueblo venezolano, y que no sea el pueblo venezolano quien pagando IVA tenga que pagar los gastos del gobierno y los regalos del gobierno y las cumbres del gobierno y los viajes del gobierno. Incluso con lo que el gobierno ha tenido de exceso de ingreso petrolero, eso es el doble o más del doble de lo que los venezolanos hemos pagado con el IVA. Y no es justo que el venezolano esté pagando de su bolsillo con más impuestos con el IVA, cuando el gobierno no ha recortado ningún gasto este año. Hemos visto cómo se sigue regalando aviones a Ecuador, cómo se le regalan ambulancias a Bolivia, cómo se le da dinero para los pobres en el Ecuador, cómo se siguen comprando armas, y al final no hay un recorte real de lo que son los gastos del gobierno. Por eso lo justo es que ese tercio de aumento de IVA que tuvimos en marzo, la medida concreta que nosotros esperaríamos para poder tener más posibilidad de comprar y más posibilidad de adquirir alimentos los venezolanos, es que el gobierno asuma que el petróleo le subió y que por lo tanto los venezolanos no son los que tienen que pagar el IVA, y que incluso que se haga como algunos países que hasta le devuelven lo pagado en impuestos a los venezolanos, porque no tiene ningún caso que sea el pueblo el que siga pagando impuestos altos y el gobierno al final no recorta ningún gasto, no recorta ningún regalo, no recorta ninguna compra militar. Y eso es injusto y no es lo que merecen los venezolanos. Nosotros esperamos una economía en la cual el gobierno y el sector privado puedan trabajar juntos, haya inversión, se abran empresas, se abran comercio, haya confianza y la gente pueda tener la esperanza de que se van a generar millones de empleos estables, millones de empleos dignos, y todo el mundo va a poder ser dueño, todo el mundo va a poder progresar, todo el mundo va a poder tener la capacidad de caminar con la fuerza y con las piernas y con el poder que da la libertad de crecer económicamente. Pero por el camino que vamos, estamos en el mismo resultado, que es que el gobierno controla todo, no se aprieta el cinturón
y quien queda afuera como la guayabera es el pueblo venezolano.